Dios te bendiga, amado amigo, hermano, que se ha conectado a la página del Centro de Discipulado Mundial en esta noche. Hoy estaremos dando continuidad a una serie que hemos comenzado titulada Jesús visita las casas. Hoy estaremos tocando la parte 3 de esta serie. Este que le habla es el pastor Pedro Torruella del Centro de Discipulado Mundial. Estamos ubicados aquí en Humacao, en el barrio Pitaya, sector El Faro, en el kilómetro 1.7, aquí de los pastores Sandra Oyola y Pablo Reyes. Y para mí, como siempre, es un honor y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes a través de estos medios, a través del Facebook, a través del YouTube. Así que confiamos en el Señor de que esta serie, esta palabra, está siendo de bendición, está ministrando las vidas de ustedes, sus hogares. Y hoy, ¿verdad? Oramos al Señor para continuar con esta parte 3 y ver estas casas que Jesús visitó. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor, y que nos alcanzan, Señor Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú hables en nuestra vida, que tú nos ministres, Señor Jesús. Padre, que seas tú entrando a nuestras casas, a nuestros hogares, más que nuestro hogar físico donde habitamos con nuestra familia, que sea a esta casa, a este hogar, a nuestros corazones, Señor, y que tú, Señor, traigas, Señor, todas esas cosas que tú llevaste a estas casas, Señor, sabiendo las necesidades que habían, Señor, tú fuiste y obraste de manera especial y te pedimos, Señor, que tú obres de igual forma en esta casa, en la casa de cada uno de estos hermanos que se han conectado, que están viendo esta grabación, para la gloria y honra de tu nombre. Como bien les comentaba hace unos momentos, ¿verdad? Hoy estamos dando continuidad a esta serie titulada Jesús visita las casas. Hoy estamos en la parte 3, donde ya hemos visto la casa, ¿verdad? La boda de Caná de Galilea, donde allí Jesús llevó la alegría, donde realizó, ¿verdad? El milagro de convertir el agua en vino. También vimos que la casa de Pedro, donde Jesús curó a la suegra de Pedro, que se encontraba enferma. Vimos la casa en Cafarnaúm, ¿verdad? Donde Jesús llevó la restauración allí al paralítico. Vemos aquí la casa de Leví, ¿verdad? Donde Jesús llevó el arrepentimiento. Vimos la casa de Simón, el fariseo, donde Jesús allí llevó la unción y el perdón. Y vimos la casa de Jairo, donde Jesús llevó allí la vida, donde la hija de Jairo había muerto, pero Jesús fue allí y la resucitó. Y hoy estaremos entrando en la casa de Marta y María. Marta y María son hermanas. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Lázaro era el amigo de Jesús, el que Jesús resucitó después del cuarto día de haber muerto. Esta casa era una casa de la cual Jesús frecuentaba mucho por la amistad que tenía con Lázaro. Y yo quiero que me acompañes a Lucas, capítulo 10, versos del 38 al 42, y veamos esta historia, porque podemos identificarnos algunos con Marta y otros con María, pero ¿qué Jesús quiere llevar a esta casa, o qué quiere llevar a nuestra casa? Dice la palabra del Señor en el verso 38 hasta el 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es interesante porque Jesús, ¿verdad? Va de camino, se está acercando el tiempo, ¿verdad? De que lo apresen, de que lo crucifiquen. Y él va, ¿verdad? En esta aldea visitando y entra a esta casa, la cual Marta, vemos que se afana haciendo quehaceres, ¿verdad? Tal vez para agradar, para servir a Dios. Pero María escoge la mejor parte, sentarse a escuchar la palabra. Entonces,
podemos identificarnos, ¿verdad?, a veces en la iglesia como líderes o como personas que servimos al Señor, servimos en la casa, cuando llegamos y queremos servir, hacer muchas cosas, y muchas veces se nos olvida sentarnos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y no es que esté mal hacer cosas, no es que esté mal servir en la casa del Señor o servir a algún hermano que te visite, que te vaya a llevar una palabra. Simplemente que es necesario muchas veces y importante que saquemos ese espacio para sentarnos y escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que es importante sentarnos a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que podemos ver que Jesús llevó aquí la palabra. En esta casa Él lleva la palabra. Aquí Jesús nos deja una gran lección al reprender a Marta, ¿verdad? Porque Marta le dice: Jesús, yo tengo muchas cosas que hacer, y mira, María se sentó, no le va a decir nada. Y vemos que Marta se preocupa demasiado por los quehaceres de la casa. Como muchos podemos preocuparnos por los quehaceres que hay que hacer en la iglesia. Y nos preocupamos porque todo salga bien, porque todo se dé bien. Pero más importante es escuchar lo que Dios quiere hablarle a nuestras vidas. Así que vemos a Marta preocupada, ¿verdad?, por todos los quehaceres de la casa, mientras María se concentró en oír su mensaje, el mensaje de Dios. Porque, como bien le dice Jesús en el verso 42, pero solo una cosa es necesaria, le está diciendo Jesús a Marta. Y María ha escogido la buena parte, la mejor, la cual no se le será quitada. ¿Y cuál es esa parte? Escuchar la palabra. Estos versículos nos muestran algo más. A veces nos muestra una amabilidad equivocada. Recordemos a dónde iba Jesús cuando esta escena tuvo lugar. Se dirigía a Jerusalén, a morir en la cruz. Todas sus facultades estaban tensas por la batalla interior que estaba librando para someter su voluntad a la voluntad del Padre, que era el morir en la cruz por el perdón de la humanidad, ¿verdad?, de los pecados. Así que cuando Jesús llega a esta casa allí en Betania, fue un gran día. Y Marta quería celebrarlo ofreciéndole a Jesús lo mejor que hubiera en la casa, sirviéndole. Así que se iba de aquí a allá, de allá a acá, llevando y haciendo cosas, y haciendo tal vez guisado, comida, preparando cosas. Y eso era lo que menos quería Jesús entonces. Él lo que quería hacer era escuchado. Y él le dice: querida, tranquila, la Marta, tranquila, está muy afanada. Con la cruz por delante y la tensión dentro de sí, había acudido a Betania buscando un oasis de calma, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos sentimos angustiados y simplemente queremos llegar a un lugar y hablar, o que nos escuchen, ¿verdad? O escuchar a alguien, compartir, simplemente para liberar esa tensión, ese estrés. Y lejos de las multitudes, lejos del ruido, lejos de las cosas que puedan, ¿verdad?, traer alguna angustia, ansiedad. Aunque solamente sean una hora, algunos minutos, poco tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús, o qué les quiero compartir en esta noche con esta visita de Jesús cuando Él le habla a Marta? Deje las preocupaciones a un lado. Todos en nuestro diario vivir tenemos preocupaciones, pero dice la palabra en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos, sino que sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Jesús, que nos sentemos y que confiemos en Él, que sí, Él sabe todo cuanto necesitamos y todo lo que estamos pasando, pero que aprendamos a descansar, a reposar en su presencia. Pídale a Jesús que entre a su casa y oiga lo que el Espíritu quiere decirte. ¿Cuántas veces en procesos personales, pasando por algún tipo de ansiedad o preocupación, ¿verdad? Porque la ansiedad viene a raíz de una preocupación que aún no ha llegado, pero nos queremos adelantar. Y produce en nosotros una ansiedad, y simplemente lo que el Señor quiere es: siéntate, escucha mi palabra, la palabra de fe, de esperanza,
que tengo para ti, promesas que tengo para ti. Reflexiona las promesas que te he hecho a tu vida y permíteme obrar de manera especial, que yo pueda compartir la palabra y que tú puedas recibirla y que ella pueda ministrar a tu vida y traer esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad. Así que si tú te encuentras realizando afanado como Marta, realizando muchas cosas, aunque sean para el Señor, y de repente te encuentras que estás ansioso, te encuentras afanado, lo que el Señor te quiere decirle en esta noche es: aguántate, detente, siéntate a mis pies y escucha mi palabra. Como bien decía, porque la fe viene por el oír la palabra. Y Jesús tiene una palabra para decirte, para darte, una palabra de fe, de esperanza, pero tiene que estar en quietud en su presencia, en oración, leyendo la palabra, porque de esa forma Jesús nos habla, a través de su palabra escrita, la Biblia, a través de la oración, cuando apartamos tiempo a solas para orar, y en ese tiempo de oración guardar silencio y permitir que Él nos hable para que podamos escuchar esa palabra que Él tiene para nosotros. Otra casa también que Él visitó fue la casa de Zaqueo. Y esta historia de Zaqueo se encuentra en Lucas, capítulo 9, versos del 1 al 10. Pero antes de entrar y leer la porción, ¿verdad? Veamos quién era Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos que representaban a los marginados que estaban afiliados con el Imperio Romano. Así que él era un recaudador de impuestos, así como tal vez era Mateo. Zaqueo era de baja estatura y no podía ver por encima de la multitud. Por eso vemos en la historia que vamos a leer que él se tuvo que subir a un árbol. Así que en el versículo 1 al 10 del libro de Lucas, capítulo 19, dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que vemos aquí que el propósito de Jesús en ir a la casa de Zaqueo era llevar la salvación. Así que Jesús lleva la salvación a la casa de Zaqueo. Cuando vemos que Zaqueo, para poder ver a Jesús, ¿verdad?, había oído que él iba a pasar por esa región, él se sube a un árbol de sicomoro. ¿Por qué? Porque como bien había comentado hace unos minutos, Zaqueo era de baja estatura. Entonces, el árbol de sicomoro representa vida para los hebreos. La historia de Zaqueo y el sicomoro enseña que Jesús se acerca a los pecadores a ofrecerle la salvación, que fue lo que Jesús le ofreció a Zaqueo al invitarlo a que bajara del árbol y que fuera a la casa de él, porque él iba a ir a su casa a visitarlo. El propósito de la visita de Jesús a la casa de Zaqueo era llevarle la salvación, que él se arrepintiera de los pecados que haya cometido y que pudiera ser salvo. Y eso es lo que hace Jesús cuando va a nuestras casas. El propósito principal de Jesús, del cual Él murió en la cruz, fue perdonar nuestros pecados, lavarnos por tu sangre y que tuviéramos
esa oportunidad de ser salvos y poder vivir con Él en la eternidad. Así que, viendo en la vida de Zaqueo, Zaqueo era rico, pero no era feliz. ¿Cuántas personas ricas, millonarias, nos escuchamos que no son felices y muchas veces toman decisiones, ¿verdad?, gratíficas, porque el dinero no lo es todo. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas, como bien decíamos en la primera casa, en la boda, para que traiga alegría, felicidad, paz a nuestras vidas. No podía por menos de sentirse solo, porque había escogido una profesión que le convertía en un descartado. Él era él trabajaba para el imperio romano, él era el que le cobraba impuestos y a veces le cobraba de más a los judíos. ¿Ves? Por eso estas personas no eran queridos. Había oído hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a los pecadores, porque Jesús no desecha y no descarta a nadie. Jesús vino a compartir con los pecadores, con los enfermos, ¿verdad?, con los desechados. Con esas personas es que Jesús vino a alcanzarlos. Y quería saber si tendría algo para él. Despreciado y odiado por los hombres, Zaqueo buscaba el amor de Dios. Vemos que Zaqueo, decidido por ver a Jesús, y no dejó que nada se lo impidiera. Aún sabiendo que si lo veían, él aún así hizo lo posible por alcanzar a que Jesús pudiera verlo, y lo hizo subiéndose a un árbol. Así que el mezclarse con la multitud requería valor en su caso, porque muchos aprovecharían la oportunidad para pegarle una patada, un golpe o algo peor, de forma que Zaqueo acabaría el día no muy agradable. Pero aún así no podía ver nada porque era bajito. Así es que tuvo una gran idea, ¿verdad? Y salió corriendo, se adelantó a la comitiva y subió al árbol. Y allí, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de ver a Jesús y de que Jesús lo viera. Vemos que Jesús, al darse cuenta del esfuerzo de Zaqueo para verlo, se ofreció a visitar a la casa de aquel publicano. Zaqueo se sintió privilegiado, reconoció sus pecados. ¿Qué importancia tenemos nosotros, verdad?, de reconocer nuestros pecados? Y vemos que Zaqueo reconoció sus pecados. Y lo más importante es que decidió cambiar de vida. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos alcanza, ¿verdad?, nos perdona. Es importante que nosotros reconozcamos nuestros pecados y que tengamos ese deseo de cambiar de vida. Permitir que sea el Señor que transforme nuestra vida. Así como Zaqueo lo hizo, disculpándose con las personas que había defraudado. Fíjense que él ofrece que le iba a disculparse y a devolverle 4 veces más lo que le había quitado a ellos. Así que podemos ver en esta visita que Jesús tiene con Zaqueo, que Zaqueo se compromete con la comunidad de anunciar su cambio, demostrar, testificar que él ha cambiado. Cuando Jesús les hizo saber que pararía en su casa aquel día, y cuando Zaqueo descubrió que había encontrado un nuevo amigo maravilloso, porque eso es lo que es Jesús, un amigo maravilloso, un amigo que es fiel, que va a estar contigo en todo momento, en las buenas y en las malas, y nunca te va a dejar, nunca se va a pasar a separar de ti. Hizo la mayor decisión de su vida. Decidió darle a los pobres la mitad de todo lo que él tenía. Y la otra mitad no se la reservó para sí mismo, sino para hacer restitución de los fraudes que hubiera cometido. Así que, viendo su arrepentimiento, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vemos que Zaqueo reconoce sus pecados, sus errores, se arrepiente, y la salvación, el arrepentimiento, ¿verdad?, de todas esas acciones que él había cometido, y la salvación llega a su casa. Así que sepa que Jesús también quiere entrar en su casa, en mi casa, y salvarle.
¿Qué tenemos que hacer? Recibirle, reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas y permitir que el Señor obre en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser perdonados, restaurados y que podamos alcanzar la salvación. De igual forma también vemos que Jesús, luego de visitar a Zaqueo, visita la casa en el cenáculo. La casa en el cenáculo es el lugar en Jerusalén donde según el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús celebró la Santa Cena con sus discípulos antes de ser crucificado. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 22, versos 10 al 14, que lee de la siguiente manera. Él les dijo, Jesús, ¿verdad? Les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. El cántaro de agua es, ¿verdad?, estos jarrones que esta persona iba a estar cargando cuando entrara a esa casa, pues que los discípulos lo siguieran y entraran a ese lugar. Es decir, al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Así que vemos en esta casa que Jesús, en el cenáculo, Jesús va allí a compartir la Santa Cena con sus discípulos. Pues Jesús allí comparte la comunión. Jesús llevó la comunión a esta casa. De acuerdo con algunos estudiosos, ¿verdad?, esta casa pertenecía al evangelista Marcos. Fue allí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se separe el mejor espacio de la casa con el fin de preparar la Santa Cena del Señor, la cual iba a compartir con sus discípulos antes de ser entregado para ser crucificado. De nuevo vemos aquí, ¿verdad?, que Jesús no dejó las cosas para los últimos momentos. Se había formado un plan y lo llevaba a cabo. Las casas de más categoría tenían dos habitaciones, una encima de la otra. Por eso, ¿verdad?, dice el aposento en la parte arriba. De modo que la casa parecía formada por dos cajas. La más pequeña encima de la otra. A la habitación de arriba se le llegaba por una escalera exterior. En el tiempo de la Pascua, el hospedaje era gratuito en Jerusalén. Lo único que el hospedaje podía recibir por el alojamiento de peregrinos era la piel del cordero que se comían en la fiesta. Y Jesús era el cordero que iba a ser inmolado. La habitación de arriba se solía usar para que se reuniera un rabino con sus discípulos predilectos para hablar con ellos en la intimidad, ¿verdad? Por eso Jesús era un rabino, era un maestro de la ley, era un rabí, ¿verdad? Y por eso podía separar este espacio para compartir con sus discípulos. Así que vemos que Jesús había tomado medidas para disponer de una habitación así. Envió por delante a Pedro y a Juan a la ciudad para buscar a un hombre con un cántaro de agua. El acarrear el agua era una cosa de mujeres. Sería tan fácil descubrir a un hombre que llevara un cántaro, porque no era común. Están diciendo, ¿verdad?, que usualmente o la normalidad era que las mujeres hacían este trabajo. Así que cuando le dice, cuando veas un hombre cargando un cántaro, pues le iba a ser fácil, porque como bien dije, esto era una labor usualmente de mujeres. Como en una de nuestras ciudades, descubrir a alguien con un paraguas de señoras abierto en un día radiante de sol, así era, ¿verdad?, de fácil para ellos encontrar un hombre cargando un cántaro. Según esta suposición, esta sería la consigna convenida entre Jesús y sus amigos de Jerusalén. Allí cuando se reúne en el cenáculo y va a compartir la Santa Cena con estos discípulos, Él les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua.
cuánto he deseado compartir con ustedes mi cuerpo, que va a ser inmolado, ¿verdad? El pan representando el cuerpo de Cristo y el vino que representaba la sangre que iba a ser derramada para limpiarnos, para purificarnos. Así que interesante ver estas casas que Jesús ha visitado, como bien les expliqué en esta parte 3, la casa de Marta y María, donde vemos una parte de Marta afanada, donde María, ¿verdad?, se sienta a escuchar la palabra, donde Jesús quiere llevar la palabra a tu casa. Siéntate a escuchar lo que Dios quiere hablar de parte del Espíritu para ti y para tu casa. Vemos también que Jesús visitó la casa de Zaqueo, donde Jesús llevó allí la salvación, donde nosotros como pecadores podamos reconocer nuestros pecados y podamos arrepentirnos de ellos y decidir cambiar de vida, que podamos vivir conforme al propósito, la palabra de Dios y agradarle al Señor para alcanzar el perdón de nuestros pecados y la salvación. Y que también de esa forma podamos ser partícipes, ¿verdad?, y poder recibir la comunión del Señor, que es lo que Jesús llevó en el cenáculo y quiere llevar a tu casa. Así que cuando usted prepara lo mejor para el Señor, su vida y familia se llena de la comunión en la presencia de Dios. Recuerde esto, ¿verdad? Que cuando usted prepara lo mejor para el Señor, lo mejor que usted tiene, lo mejor que usted es, su vida y su familia se llena de la comunión en la presencia de Dios. Así que nos veremos el próximo, ¿verdad?, martes, en la última parte. Quiero orar para culminar esta parte de hoy y confiamos en el Señor, ¿verdad?, que con las visitas que el Señor hizo en estas casas, que Él pueda visitar nuestras casas y pueda obrar de manera, ¿verdad?, igual que hizo en estos hogares, que lo haga en nuestros hogares. No simplemente en el hogar donde habito con mi familia, sino en esta casa donde Él mora. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos edifica, que nos conforta, que nos redarguye, que nos capacita, que nos arroja luz, Señor, a aquellas cosas que tal vez pasamos por alto, pero tú quieres mostrarnos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por el perdón, por el arrepentimiento que tú traes a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que nos regenera, nos trae convicción de pecado. Y gracias porque nos da la oportunidad de ser salvos, porque tú traes la salvación a nuestras vidas, Padre. Te pido que tú bendigas a cada uno de estos mis amados hermanos, Señor, que se han conectado, que están viendo, Señor, este video, Padre Santo, que sean ministrados, que puedan reflexionar, que puedan, Señor, leer tu palabra, escudriñar y ver lo maravillosas promesas que tú has dejado para nosotros, Señor, tus hijos, aquí en tu palabra, Señor, que podamos, Señor, aplicarla a nuestro diario vivir, Padre Santo, y que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y a través, Señor, de nuestras vidas, para que podamos, Señor, impactar con nuestro testimonio, compartiendo tu palabra de fe y de esperanza a otras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los veo, los comparto en la próxima grabación, en la parte 4 y la parte final de esta serie titulada Jesús visita las casas. Dios te bendiga.